La historia de los liberales conservadores en Argentina pasa por una multiplicidad de etapas, situaciones y agrupaciones partidarias, y para poder comprender mejor este proceso el cual lleva a los conservadores al lugar donde se encuentran hoy, es posible revisar esta seguidilla de sucesos que tiene comienzo con la impulsión de una confederación por parte de Urquiza en el año 1854 y, acusado de ser un tirano similar a Rosas, Mitre logra reunir a los opositores en el Partido de la Libertad, defendiendo libertades civiles, políticas y económicas. Fue entonces cuando, en la batalla de Pavón, Mitre se impone ante Urquiza y Buenos Aires y se une al resto del país, concentrando el poder. Se pueden ver dos posturas, la de los autonomistas, es decir, bien federales, y la de los unitarios, presentes en aquellos liberales quienes apoyaban a Mitre y al Buenos Aires hegemónico. Durante el gobierno de este último se pueden ver diferencias hacia la culminación de su mandato, y es que, por diferencia dentro del mismo partido, algunos, es decir los del Partido Autonomista, prefieren conservar la capital de la provincia de Buenos Aires y los ingresos de la aduana, mientras que los del Partido Nacional proponen la centralización de la ciudad más rica como sede del gobierno. Hacia 1874, el Partido Nacional de Avellaneda se une al Partido Nacional de Alsina. Julio Argentino Roca se presenta como candidato a presidente por este mismo partido en 1880 y se vuelve presidente de la nación. Aunque su rival, Carlos Tejedor, no acepta este resultado y organiza una revuelta en conjunto con el Ejército Nacional y logra federalizar la ciudad de Buenos Aires y su aduana. Pero Roca no sería tan fácil, y asumiendo su rol de jefe de Estado bajo el lema Paz y Administración, atenta con conseguir una estabilidad política para la nación y así ésta pueda progresar. Durante este periodo se consolida el modelo agroexportador, que se resume en una situación en la cual el país exporta materias primas y, a cambio, obtiene manufactura especializada. Esto llevó a la Argentina a posicionarse como uno de los estados-nación más ricos del mundo para su época, aunque, según algunos historiadores, con consecuencias poco éticas políticamente. El PAN, Partido Autonomista Nacional, se vuelve un círculo cerrado en el cual se discuten las sucesiones de poder mediante métodos no del todo ilícitos, o sea, mediante favores políticos, económicos o familiares, y se consolidan ideológicamente con un liberalismo económico y un conservadurismo político. Es decir, en materia de mercado, este es liberado del Estado, de los impuestos, de las regulaciones, restricciones, entre otros, y en materia política se restringe la gobernanza a un sector limitado, considerado una oligarquía por muchos y apoyado por otros tantos. En 1886, el poder pasa a manos de Miguel Juárez Celman. Este se diferencia de Roca y desplaza a los gobernantes afines a este de todas las provincias del interior. Posterior a esto, toma medidas para permitir que todas las provincias elijan su propia moneda. Seguido de esto, se dispara una recesión económica que despierta el descontento de las personas. Así es como, en 1890, ese descontento confluye en lo que sería conocido como Unión Cívica, liderada Leandro Alem Mitre. Reclaman el respeto a las instituciones y la garantía de elecciones limpias, con el fin de además desplazar a la hegemonía de Celman y el PAM, culminando en una revolución. Esta revolución estalla el 26 de julio de 1890, liderada por Celman. Durante el transcurso de este conflicto, las fuerzas conservadoras logran frenar a los revolucionarios cívicos, y tras la renuncia de Celman asumiría Pellegrini. La estructura conservadora se mantiene a través de los años mediante el fraude y Roca es electo presidente por segunda vez en 1898, habiendo controlado el desorden político y social presente dentro y fuera del susodicho partido. La crisis social y política se mantiene y, en conjunto con las ideas anarquistas y socialistas en Europa, los radicales intentan una reforma política. En 1910 asume Roque Sáenz Peña, quien intenta volver a legitimar las elecciones creando el padrón único y permanente, el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta para las minorías. Mientras tanto, el PAM no logra unificarse y sus postulados, Ugarte y Lisandro de la Torre, perdiendo las elecciones el 2 de abril de 1916 ante Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna de la UCR. Estos radicales solían ser más populares, a diferencia de la suerte de elitismo conservador. Durante las elecciones de 1928, los conservadores de la Confederación de Partidos de Derecha apoyan a la UCRA, un sector opositor de Yrigoyen dentro de los propios radicales, aunque este vuelva a ganar de forma arrolladora. Durante la década del 30, conocida como la década infame por la enorme cantidad de fraudes cometidos por casi todos los sectores políticos y la irreverencia por las instituciones, los conservadores de la época estuvieron influidos por las ideologías fascistas de Europa. Intentaban frenar el radicalismo y así es como el 6 de noviembre de 1930 los conservadores apoyan el primer golpe de Estado de dicha década, poniendo al general José Félix Uriburu al mando. Este golpe se produce tras la derrota del Frente Amplio, que había ganado las elecciones, y Uriburu, al ser elegido presidente, logra imponer su voluntad. Este golpe
En 1931, Uriburu convoca a elecciones y podemos encontrar al Partido Conservador, denominado como Partido Demócrata Nacional, PDN, en conjunción con el PSI, Partido Socialista Independiente, y la UCRA, Unión Cívica Radical Antipersonalista. En 1943, un sector de las Fuerzas Armadas planeó un nuevo golpe de Estado contra Ramón Castillo al mando. Aún así, estos no logran confluencia política sólida. Fue durante esta época cuando Perón cobra mucha relevancia en el ámbito político, estableciéndose como vicepresidente de facto en 1944 junto a Farrell, uno de los conocidos como tres presidentes de facto. De este modo, en 1955 los conservadores de la época apoyan el golpe de Estado contra el gobierno de Perón y en 1958, divididos en distintas listas, logran resultados deplorables. En el 66, una parte de los conservadores apoyan el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía contra Arturo Illia. Y nuevamente, estos se representan en dos listas, la Alianza Republicana Federal y la Nueva Alianza, sin concebir más del 5% de los votos. El golpe del 76, cuando las Fuerzas Armadas toman el país, el 25% de los gobernantes formaban parte de algún tipo de conservadurismo liberal. Posterior a esto, durante 1983, sin poder los conservadores organizarse en algún tipo de fuerza política, gana Alfonsín. Durante la etapa final del gobierno del presidente electo Raúl Alfonsín, una crisis se desata y devuelve a la discusión política. Las ideas económicas liberales Alzo Garay, ministro de Economía de Frondizi y de Guido, aboga por culminar con el intervencionismo de Estado en la economía. La cúspide de las ideas liberales a fines de la década del 90 se dan de la mano de Carlos Saúl Menem, promoviendo la convertibilidad, la no intervención, el libre comercio, las privatizaciones de propiedades públicas ineficientes y el ajuste del gasto público. Muchas gracias.